Antes de que nos adentremos en las sombras, cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo te atreves a escucharnos? Estuve viviendo por más de 3 años en una vecindad en Santa Marta, Acatitla, en Iztapalapa, Ciudad de México. Si comparto esto, es porque fue la única vez que el terror se manifestó de forma tan explícita en mi casa, aunque lo presencié a través de los ojos de otra persona. La vecindad era grande y modesta, con el diseño clásico, un patio compartido de cemento y a la izquierda, 6 casas en fila. Mi casa era la tercera desde la entrada. Durante casi todo ese tiempo jamás me pasó nada raro. Mi vida era rutinaria, enfocada en el trabajo y mi relación con los vecinos era cordial. Conocía bien a mis vecinos. El señor Pascual, un señor mayor y tranquilo, vivía junto a mí, y una familia completa ocupaba la primera casa. Todos ellos tenían mucho tiempo rentando en sus respectivos lugares. Sin embargo, había una anomalía que siempre noté. Las 2 últimas casas del fondo, la quinta y la sexta, cambiaban de inquilino constantemente. Veía gente ir y venir cada pocos meses. Yo pensaba que eran problemas de mantenimiento o tamaño, pero la rotación era clara y persistente, dándole un aire de misterio al final de la fila de viviendas. Nunca le di importancia, convencida de que los fantasmas no existían en mi sencilla vecindad, pero la energía de un lugar, las tragedias, terminan por dejar su huella, y esa huella, que se había manifestado con la constante rotación de inquilinos, estaba a punto de volverse audible y visible. La noche en que todo sucedió, regresé a casa tarde y cansada. Me acosté cerca de las 11 de la noche, sumida en el descanso, cuando el silencio de la vecindad se rompió. Estaba profundamente dormida cuando un grito me despertó de golpe. No fue un simple grito, sino un sonido agudo y rasgado, cargado de un terror tan puro y visceral que me obligó a levantarme de inmediato. Venía directamente del patio. En lo que me ponía los zapatos, escuché la puerta del señor Pascual abrirse, la casa 2, y su voz, grave y tranquila, preguntando qué sucedía. Salí al patio. La escena que encontré era profundamente inquietante. Bajo la tenue luz amarilla, la muchacha nueva que rentaba en la casa del fondo, la que apenas conocía, estaba aterrorizada. Se agarraba de los brazos del señor Pascual con una fuerza desesperada. La joven estaba pálida, sudando con los ojos desorbitados. Temblaba sin control y parecía al borde del colapso. El señor Pascual intentaba calmarla para que hablara, pero ella solo lograba producir balbuceos y gemidos. Yo me acerqué. Presenciar ese nivel de pánico en otra persona es aterrador. Mi corazón palpitaba con fuerza. Finalmente, tras varios intentos, logró articular unas cuantas palabras, tartamudeando y con la voz rota. La señora que arriba vi colgada del techo con una soga, repitió fragmentos de la frase, aferrándose al señor Pascual. Nos quedamos en silencio, paralizados. La expresión de la joven era tan auténtica que nadie se atrevió a dudar. El señor Pascual, con una seriedad inusual, cambió el enfoque. Señorita, no puede quedarse aquí. ¿Tiene algún familiar que pueda venir por usted? Yo me ofrecía que durmiera en mi casa, pero él insistió en que se fuera de ahí de inmediato. Ella aceptó llamar a su novio y se quedó esperando con la mamá de la familia de la primera casa, mientras yo y el padre de esa familia nos quedábamos con Pascual, esperando que nos contara el secreto que guardaban esas 2 casas del fondo. Una vez que la muchacha aterrorizada se quedó en la entrada con la vecina, el señor Pascual, el padre de la familia de la casa 1, y yo nos quedamos en el centro del patio. El padre del niño nos preguntó con temor qué había dicho la joven, pero Pascual lo interrumpió con un gesto de resignación. Ya sé lo que vio, dije Pascual, con la voz baja y cargada de una mezcla de enojo y tristeza profunda. Esto pasa siempre, y el dueño se niega a hacer algo. Nos explicó que, como él era el vecino más antiguo, siempre era el primero en atender estos escándalos y el que tenía que dar la cara. El patrón era siempre el mismo, gente que rentaba, a las pocas semanas se iba,
casi siempre después de una noche de terror como la que acabábamos de presenciar. La rotación de inquilinos en las casas del fondo no era una casualidad, era una advertencia. «Ya es hora de que veamos», dijo el señor Pascual acercándose a la casa del fondo. Abrió la puerta. La joven la había dejado abierta en su huida. Encendió la luz de la vivienda y nos hizo un gesto para que entráramos. El padre de familia se quedó en el umbral temeroso, pero Pascual y yo entramos. La casa era tan pequeña como la mía. En el centro, donde debían estar la recámara y la pequeña sala, solo había un colchón revuelto en el suelo. El señor Pascual no dudó ni un momento. Levantó la mano y señaló el techo, justo por encima de donde la joven había colocado su cama. Miré hacia arriba. El techo era bajo, y atravesándolo de pared a pared, había una viga de madera antigua, de esas que se usaban mucho en las construcciones viejas de la Ciudad de México. Era pesada, oscura y se veía completamente fuera de lugar en esa casita pequeña. La madera parecía vieja, cargada de peso e historia. «Ahí está el problema», dijo Pascual, señalando la viga con un dedo tembloroso. «Ahí es donde lo veían los demás, y ahí es donde la vio esta muchacha». Hizo una pausa dramática, obligándonos a fijar la mirada en el oscuro trozo de madera. Entonces, nos soltó la verdad que el dueño de la vecindad había estado ocultando por años, la razón del abandono constante de las viviendas. Hace más de 20 años, comenzó a relatar con voz áspera, una señora que vivía aquí se quitó la vida. Se ahorcó justo de esa viga, ahí donde la ven. El impacto de la revelación fue físico. Mirar la viga se convirtió de repente en mirar el punto exacto de la tragedia, el ancla donde una vida había terminado violentamente. El grito de la joven cobró un significado espantoso. Ella no había visto un fantasma errante. Había visto la escena, la muerte que se repetía una y otra vez, proyectada en el mismo lugar físico. El señor Pascual continuó, con la amargura de quien carga un secreto sucio. El dueño lo sabe perfectamente. Cuando vendió la vecindad hace muchos años, se le dijo a los nuevos dueños, todos lo saben, pero dicen que es puro cuento, o la gente se lo imagina, para no perder inquilinos. Pero la verdad es que la viga sigue ahí. Dicen que no pueden quitarla porque es parte de la estructura antigua. En ese momento, la razón de la rotación constante de inquilinos se volvió escalofriantemente clara. La casa del fondo no tenía un fantasma errante, tenía un eco violento anclado a un objeto físico, y ese objeto, la viga maldita que había sido el instrumento de la tragedia, estaba siendo utilizada como parte de la decoración de la habitación, justo encima de la cabeza de quien intentaba dormir. Yo salí de esa casa sintiendo náuseas, con la imagen de la viga y la historia grabadas en mi mente. El horror ya no era el miedo a lo desconocido, sino el conocimiento de que la muerte era un objeto físico visible y que mi propia casa estaba justo al lado, y mi pared era la vecina inmediata de la escena de un suicidio. El padre de familia, tan pálido como yo, le dijo a Pascual que no hablarían de esto con nadie más. Salimos y cerramos la puerta, sabiendo que la muchacha ya había llamado a su novio y que esa casa volvería a estar vacía, esperando a su próxima víctima. Después de que el señor Pascual nos revelara el terrible secreto de la viga, el patio de la vecindad adquirió una atmósfera completamente distinta. La tranquilidad se había roto. Aunque el sol brillara, la casa del fondo era una mancha de sombra. El novio de la muchacha aterrada llegó minutos después. Ella estaba tan en shock que apenas podía caminar y tenía la mirada completamente perdida. La vimos salir del patio de la vecindad con él y, tal como era la costumbre en esa casa del fondo, nunca más regresó. No volvió por el colchón, ni por las pocas cajas de ropa que había traído, ni por nada. Simplemente abandonó sus pertenencias, incapaz de cruzar de nuevo el patio y acercarse a la escena que la había traumatizado. La casa del fondo, la número 5, quedó sellada de nuevo, cerrada a cal y canto. Se convirtió en una advertencia silenciosa para toda la vecindad, y ahí comenzó mi verdadero tormento. El miedo ya no era a lo desconocido, era a la verdad.
Yo sabía que la casa a mi lado, la que compartía pared con mi recámara, era el lugar exacto donde una mujer se había quitado la vida, y que el instrumento de su muerte, la viga de madera, seguía ahí, inamovible. Yo no había visto el espectro, pero la joven me había contagiado su terror. Su grito se repetía en mi cabeza, y sabía que era el sonido de alguien que ve algo que no debería existir. Cada noche, al acostarme, yo miraba mi techo. Me imaginaba la viga justo al otro lado de la pared, sintiendo su presencia como un tumor maligno en la estructura de la vecindad. El horror era que no era un fenómeno ambiental, sino un evento violento anclado a un objeto físico que el dueño, por avaricia o ignorancia, se negaba a remover. Era como si esa viga maldita fuera un portal o una pantalla macabra que cada cierto tiempo proyectaba la agonía de la señora que murió en ella. Yo era la vecina inmediata de la muerte. La rotación de inquilinos en esa casa se detuvo por completo. Permaneció vacía por varios meses. Nadie preguntaba por ella, nadie se arriesgaba, y el dueño no insistía en llenarla de inmediato, lo que confirmaba que el secreto era un peso real que ya no podía ocultar. La casa vacía era una cicatriz en el patio. Yo ya no podía dormir. El silencio de la vecindad, antes reconfortante, se había vuelto una amenaza. No me atrevía a quedarme sola por las noches, sabiendo que mi pared era colindante con el punto de una tragedia tan espantosa. Me aterraba la idea de que la manifestación, de alguna forma, se fuera a filtrar a mi propio cuarto. Después de solo unas semanas de vivir con esa verdad y con la imagen de la chica en shock grabada en mi mente, tomé la decisión que todos los inquilinos anteriores habían tomado. Me tenía que ir. Por mucho que me gustara mi casa y la tranquilidad de mi rutina, no podía vivir al lado de la muerte anclada a una viga. Con pena, le informé al señor Pascual que me mudaría. Él solo asintió con una profunda comprensión, sin preguntar por qué. «Es lo mejor, muchacha», me dijo con tristeza. Entendía mi decisión mejor que nadie. Me fui de la vecindad de Santa Marta a Catitla y nunca más volví a saber de la casa del fondo. Pero mi experiencia me dejó una reflexión sombría. Hay lugares que guardan historias de tal violencia que el recuerdo se convierte en una manifestación física. Y ver ese horror en los ojos de la muchacha me enseñó que a veces el terror no es lo que ves, sino lo que sabes que está ahí. Para mí, el fantasma no era la señora, era la viga, el objeto que la había matado, que seguía colgando en el techo, esperando al siguiente inquilino para mostrarle el horror que se repetía. Mi nombre es Eduardo, y si hoy les cuento esto, no es para desprestigiar el lugar ni para ofender a nadie que viva en vecindades, sino para compartir un miedo que, aunque solo fuera acústico, me robó la tranquilidad por un muy buen tiempo. Mi historia, o al menos el inicio de esta, se remonta allá hace un par de años, cuando mi vida dio un vuelco inesperado y brusco. Acababa de salir de la adolescencia, y los problemas en casa con mi familia eran insostenibles, creando una atmósfera tan tóxica que cada día se sentía como una agonía. Las cosas se habían puesto lo suficientemente tensas como para obligarme a tomar una decisión dolorosa. Debía irme de la casa de mis padres de inmediato. La urgencia era total. La fortuna fue que no estaba completamente desamparado. Desde que cumplí los 18 años había estado trabajando en un empleo formal y había logrado ahorrar una cantidad de dinero que, aunque no me hacía rico, era suficiente para amortiguar el golpe de una emergencia así. Además, logré conservar mi empleo, una bendición que me dio la única base de estabilidad en medio del caos emocional que me obligó a dejar mi vida anterior. Con esos recursos contantes y mi necesidad apremiante, aterricé en Guadalajara sin un plan fijo, más allá de no dormir en la calle. Fue así como llegué a una vecindad cerca de la zona de Las Torres. La encontré por pura casualidad, vagando por las calles. No tenía referencias ni sabía si era un buen lugar para vivir, pero la necesidad me exigía comenzar a habitar un sitio ese mismo día. Pasar la noche en un hotel me parecía un gasto innecesario, que reduciría mis ahorros, así que me aventuré a buscar un lugar de alquiler.
La vecindad era pequeña y muy modesta. Su distribución era la clásica de estos sitios antiguos. Un patio central, de cemento, y algo desgastado por el tiempo, servía como espacio común. Alrededor de ese patio se distribuían 4 casitas pequeñas. 2 de ellas estaban ubicadas casi al fondo del terreno, y las otras 2, más cerca de la entrada principal. A mí me tocó una de las 2 casitas del fondo, específicamente la que quedaba a la derecha. Era pequeña, con apenas espacio para una cama y una mesa, pero se veía limpia y, sobre todo, parecía un lugar seguro. La señora que me rentaba era una mujer mayor, de una dulzura y empatía genuinas. Le conté mi situación con mucha pena, temiendo que me rechazara por ser joven y no tener referencias estables, pero ella se compadeció. Me dijo que esa casita estaba desocupada y que, viendo mi urgencia, me la rentaría inmediatamente. Me ayudó muchísimo. Incluso me ofreció algunas cosas básicas de cocina para que pudiera empezar. Por eso mismo, me abstengo de dar la ubicación exacta del lugar. Su bondad fue un verdadero oasis en mi peor momento. Ese día fue agotador, física y emocionalmente. Había tenido que empacar, mover mis pocas pertenencias y lidiar con la tensión de dejar atrás mi vida. Apenas pude acomodar mis cosas de forma rudimentaria en la casita. Colgué una cortina sencilla, puse la ropa que usaría al día siguiente cerca de la cama y me desplomé. Recuerdo que la cama era pequeña, pero sorprendentemente cómoda. La casita, aunque austera, se sentía segura y cálida, un refugio muy necesario. Estaba tan profundamente cansado que, si hubiera habido algún ruido o alguna anomalía en ese momento, no la habría notado. El sueño me venció casi de inmediato, sumiéndome en un descanso sin sueños. Fue un descanso profundo y reparador, el necesario para enfrentar el trabajo al día siguiente. No sabía entonces que ese sería el único descanso verdaderamente tranquilo que tendría en esa vivienda. Dormí sin interrupciones hasta que la alarma me despertó. Mi primer día de trabajo en mi nuevo refugio transcurrió con normalidad. Regresé por la tarde. Cené algo rápido, revisé mis pertenencias y me preparé para la segunda noche. Si no hubiera estado tan exhausto el día anterior, estoy seguro de que el fenómeno que experimenté esa noche hubiera ocurrido desde el primer instante. La noche cayó pesada sobre la vecindad. El patio quedó en silencio, iluminado solo por una lámpara solitaria que proyectaba sombras largas y bailarinas sobre el cemento irregular. Me lavé los dientes en el pequeño lavabo, notando por primera vez lo cerca que estaba el baño de mi cama, apenas unos 4 metros. Apagué la luz principal de mi casita del fondo y me acosté, cerrando los ojos con la esperanza de otro descanso tranquilo. La quietud era casi absoluta. El único sonido era el murmullo lejano de la ciudad, que apenas se colaba a través de las paredes de construcción antigua. No tardé en darme cuenta de que esa esperanza se desvanecería muy pronto, pues la verdadera rutina en esa casa estaba a punto de comenzar, rompiendo el silencio de una manera muy particular. Mi segunda noche en aquella pequeña casa en la vecindad de Guadalajara comenzó con la misma expectativa de un descanso profundo que la anterior. Había trabajado todo el día y mi cuerpo pedía a gritos el reposo. Apenas me acosté, la tranquilidad de la noche en el patio compartido se volvió absoluta. Los ruidos habituales de la ciudad se quedaban afuera, dejando a la vecindad y a mí mismo en una burbuja de silencio. Cerré los ojos, sintiendo cómo el cansancio me arrastraba rápidamente hacia el sueño. Estaba a punto de conciliarlo, en ese estado de duermevela donde la mente comienza a relajarse y las imágenes se vuelven borrosas, cuando el silencio fue roto abruptamente. El sonido vino del baño, que estaba, como ya mencioné, a solo unos 4 metros de la cabecera de mi cama. Era un ruido claro, metálico y seco a la vez. No fue un golpe sordo ni un crujido de madera. Fue el sonido inconfundible de cosas cayéndose o moviéndose con violencia sobre una superficie dura, como azulejo o porcelana. No fue un único impacto. Se escucharon varios objetos, pequeños y ligeros, chocando entre sí y luego impactando contra el lavabo, o quizás el suelo del baño, como si alguien hubiera tropezado y tirado de forma accidental el contenido de un estante o una repisa.
La secuencia duró apenas unos segundos, pero fue intensa y nítida. Me incorporé en la cama de inmediato. El corazón me dio un vuelco, palpitando con una fuerza que resonaba en mis oídos. Mi primer pensamiento fue de pánico absoluto. Alguien se había metido. La casita era pequeña, sí, y yo estaba solo. Mi mente, alterada por el susto, comenzó a correr a toda velocidad buscando explicaciones lógicas para una invasión. ¿Por dónde pudo entrar? Yo había cerrado la puerta principal con llave y la ventana del baño era pequeña y antigua. Imposible de forzar sin hacer un escándalo. Permanecí inmóvil durante unos segundos eternos, conteniendo la respiración, con la esperanza de escuchar algún otro ruido. Un paso arrastrado, el roce de una tela, una respiración disimulada que delatara al intruso. Pero el silencio volvió a instalarse tan espeso como antes. Sentí un escalofrío. El recuerdo del estruendo era demasiado vívido y real como para ignorarlo. Finalmente, el miedo a quedarme paralizado fue superado por la necesidad de saber si estaba en peligro. Me levanté de la cama. El piso de cemento estaba frío bajo mis pies. Caminé con extrema precaución hacia el baño, preguntando en voz alta, aunque mi voz sonaba débil y temblorosa en la oscuridad. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién anda ahí? Nadie me respondió. El silencio era total. Llegué a la puerta del baño. Era una puerta de madera vieja con una perilla simple. La tomé, girándola lentamente al principio. Luego la abrí con un movimiento rápido, encendiendo la luz al mismo tiempo para sorprender a quien estuviera dentro. El baño estaba completa y absolutamente vacío. No había nadie. El espacio era tan reducido, no más de 2 metros cuadrados, que una persona no habría tenido dónde esconderse. Revisé la pequeña ventana, asegurándome de que estuviera bien cerrada y que el picaporte estuviera en su lugar. Luego, dirigí mi atención a la fuente que supuestamente había generado el ruido. Encima del lavabo, donde había dejado mis pocas cosas de aseo, todo estaba en perfecto orden. Tenía un vaso con mi cepillo y pasta de dientes, un envase pequeño de enjuague bucal y una caja de bicarbonato de sodio. Eran mis únicas pertenencias ahí, y las recordaba perfectamente. Todos estaban en su sitio, firmes y quietos sobre la superficie de porcelana. Nada estaba en el suelo, nada se había movido. Me quedé allí, de pie en el pequeño baño iluminado, sintiendo una mezcla extraña de alivio por no encontrar a nadie y una profunda, gélida confusión. El sonido había sido demasiado real para haber sido un producto de mi mente o un simple sueño. Fue un estruendo seco y claro, imposible de confundir con un crujido de la casa o el viento. Caminé de regreso a la cama. La adrenalina aún fluía, impidiéndome volver a dormir inmediatamente. Traté de buscar una explicación lógica, esforzándome al máximo por evitar la idea de algo paranormal. Finalmente, me convencí a mí mismo, forzando la conclusión. Estoy muy cansado, estresado por la mudanza y por la situación familiar, y en un lugar nuevo. Seguro fue el viento que golpeó algo en el patio y el sonido se coló por la ventilación. O tal vez fue solo mi mente jugándome una mala pasada. Ha sido un día largo. Con esa racionalización forzada, que aunque débil era suficiente para calmar mi miedo inmediato, logré conciliar el sueño unas horas después. Desperté a la mañana siguiente, listo para el trabajo, y convencido de que, fuera lo que fuera, había sido una simple alucinación por el estrés. El día de trabajo transcurrió con mi mente completamente distraída. Aunque intentaba concentrarme en mis tareas, la imagen del baño vacío y el recuerdo nítido del estruendo seguían repitiéndose en mi cabeza. Estaba firmemente decidido a que esa noche no cedería ante el pánico y que encontraría una explicación definitiva para lo ocurrido. Cené de nuevo. Me acosté, pero me mantuve despierto, en un estado de alerta tensa. Sabía que si el evento ocurría de nuevo, mi teoría de la alucinación por estrés o fatiga quedaría completamente descartada. La noche se hizo larga. Me acosté un poco más tarde que la noche anterior, manteniendo los sentidos completamente alerta, escuchando cada crujido de madera y cada sonido distante que venía de la calle.
cerca de la medianoche, sucedió. El silencio de la vecindad fue rasgado por el ruido ya familiar. De nuevo, el sonido claro, seco y repetitivo de cosas cayéndose o moviéndose violentamente. Vino exactamente del mismo lugar, a solo 4 metros de distancia, en el baño. Era la misma secuencia de impactos, la misma intensidad, la misma sensación de que alguien había provocado un pequeño desastre dentro de ese reducido espacio. La exactitud de la repetición fue, de hecho, más aterradora que el sonido en sí mismo. La primera vez pudo ser una casualidad. La segunda ya no era normal. Me levanté de un salto. Esta vez ya no había dudas sobre si estaba soñando. El pánico se mezcló con una sensación fría de déjà vu. Algo se estaba manifestando de manera intencional y precisa dentro de mi casa. Caminé hacia el baño. Esta vez no pregunté si había alguien. Abrí la puerta de golpe, encendiendo la luz con una sensación de furia y frustración. Una vez más, el baño estaba vacío. Los objetos sobre el lavabo, el cepillo, la pasta, el enjuague bucal, estaban perfectamente alineados, sin un solo indicio de haber sido tocados o caídos. Revisé debajo del lavabo, detrás de la cortina de la ducha y la ventana, esperando encontrar una rendija o la causa natural del sonido. Nada. La ventana seguía cerrada y la casa se sentía hermética. Me senté en la cama, exhausto y sudando frío. La idea de un intruso ya era insostenible, pero la idea de algo paranormal era un concepto que mi mente, anclada a la lógica, se negaba a procesar. Necesitaba una defensa final, un último intento desesperado por racionalizar la situación antes de sucumbir al miedo. Fue entonces cuando forjé mi última teoría. El sonido debía provenir del vecino de al lado. El ruido era tan claro y fuerte que debía ser un sonido mecánico, como si alguien estuviera revolviendo sus cosas o un objeto cayendo en la casa contigua, y las paredes viejas de la vecindad lo estaban canalizando perfectamente, amplificándolo a través del pequeño espacio del baño. Solo necesito comprobar la conexión con la casa vecina, me dije. Con esta idea como único escudo, me acosté. Me costó horas conciliar el sueño, pero logré convencerme de que solo necesitaba comprobar la teoría a la luz del día. A la mañana siguiente, no fui directo al trabajo. Salí al patio con la misión de inspeccionar la arquitectura de la vecindad. Me había tocado la casa del fondo a la derecha. Me dirigí al extremo posterior del patio, bordeando las casitas para tener una vista clara de la pared exterior de mi baño. Mi cuerpo se paralizó al llegar. La cruda realidad del vecindario desmanteló mi última defensa. Vi que la pared exterior de mi casita no colindaba con ninguna otra vivienda ni vecino. La ventana de mi baño daba directamente a la pared de la vecindad, una construcción sólida y alta que marcaba el límite del terreno. Detrás de esa pared, donde no podía haber ni casas ni otros inquilinos, solo se extendía un terreno baldío, lleno de maleza, escombros y un silencio que parecía absorber cualquier sonido. No había ventilación cruzada desde otra casa. No había vecino en esa dirección. La ventana de mi baño estaba dando a la nada. El sonido que había escuchado 2 noches seguidas no venía de fuera. Se generaba dentro de esa casita, a solo 4 metros de mí, sin una fuente física, sin un cuerpo humano o animal que pudiera provocarlo. La comprensión lo golpeó con una fuerza aterradora. No había ninguna explicación lógica para el eco de esas cosas cayendo. La rutina fantasmal estaba confinada sin duda a ese espacio. Regresé a mi casa temblando. El miedo ya no era una adrenalina pasajera, era una convicción gélida. Entendí que, si quería recuperar la tranquilidad que había venido a buscar a Guadalajara, no podía pasar ni una noche más esperando a escuchar el sonido imposible de las cosas cayéndose. La mañana después de mi descubrimiento en el terreno baldío, el miedo se había transformado en una necesidad urgente de salir de esa casa. No podía concebir pasar otra noche esperando escuchar el sonido que probaba la existencia de algo inexplicable a solo 4 metros de mí. El problema era que no quería ofender a la señora que me rentaba,
quien había sido tan bondadosa al aceptarme sin referencias en mi momento de mayor necesidad. Desde mi trabajo la llamé. Sentía una inmensa pena de sonar como una queja, de ser un inquilino problemático o de parecer un loco que inventaba historias. Le conté la situación con mucho tacto, comenzando por agradecerle su ayuda incondicional y luego, con la voz apenas audible, le describí lo que ocurría en el baño 2 noches seguidas y cómo la comprobación de la pared baldía me había dejado sin ninguna defensa lógica. Para mi sorpresa, ella no se molestó ni se rió. Su tono fue de compasión mezclada con una resignación palpable. «Joven, me da mucha pena», me dijo. «Verá que con usted es la tercera persona que me dice que les pasa algo extraño en esa casa». Me explicó que solamente una vecina había vivido allí por unos 8 meses sin decirle nada, pero que todos los demás inquilinos que había tenido en esa casita habían reportado algo similar. Yo esperaba que no le hubiera pasado nada, por eso se la ofrecí a usted. Creí que ya se había calmado todo, no sé por qué vuelve a ocurrir. Y luego, para mi inmenso alivio, me ofreció la solución de inmediato, sin pedirme más explicaciones. «Mire, no se apure. Si quiere, hoy mismo cámbiese a la de enfrente. Está desocupada, es idéntica en tamaño y tiene lo mismo. No se apure por la mudanza. Ya veré yo cómo arreglo esa casa del fondo, pondré un anuncio o algo». Le acepté el cambio sin dudar un instante. El alivio fue instantáneo y profundo. Esa misma tarde, al regresar del trabajo, empaqué mis pocas cosas. La mudanza fue un asunto de 10 minutos. Solo tuve que cruzar el pequeño patio de cemento hasta la casa de enfrente. El ambiente en la nueva casita se sentía completamente normal. La sensación de ser observado o de estar a la espera de un evento acústico inexplicable desapareció por completo. Todo fue normal a partir de ese día. Pude dormir sin la tensión de esperar el estruendo de las cosas cayendo. La paz había regresado a mi vida, y con ella, mi tranquilidad mental. Viví en la vecindad de enfrente por varios meses más. A los pocos meses, conseguí algo mejor ubicado y más cerca de mi nuevo empleo, lo que facilitaría enormemente mi día a día. Cuando le informé a la dueña que me iría, ella lo comprendió perfectamente. Fue ese día, al devolverle las llaves y despedirme de ella, que me atreví a preguntarle de nuevo, ya sin la urgencia del miedo. ¿Sabe qué era lo que pasaba en esa casa? ¿Por qué se escuchaban esos ruidos? Ella suspiró y me miró con una expresión pensativa, como si buscara la respuesta en un recuerdo muy lejano. «Joven, sinceramente no sé», me dijo. «Siempre me han dicho otros inquilinos que escuchaban como si hubiera alguien más en la casa, que sintieran que estaban ahí con ellos, con quien rentara. Otros lo escuchaban en la cocina, otros en la sala, y ahora con usted, en el baño. Nunca han habido una historia clara de que haya pasado algo trágico ahí, pero ese sonido de la rutina, de alguien moviendo sus cosas, siempre ha permanecido». Me fui de Guadalajara poco después, pero esa conversación se me quedó grabada. Me hizo reflexionar sobre el fenómeno bien interesante al que mucha gente le llama ecos o energías residuales. No era un fantasma aterrador, ni un espíritu que intentaba hacerme daño. Era simplemente el resto, tal vez rutinas que tenía algún inquilino que ya no está en este mundo, manifestándose a través de un simple sonido repetitivo. El eco de una vida pasada, atrapado en el espacio. Esa vecindad sigue ahí. La remodelaron hace años. Se ve muy bonita desde la calle, pero nunca volví a pasar por la zona de las torres. A veces me pregunto si eso que me pasó a mí, ese sonido de las cosas cayéndose sin razón, seguirá por ahí, esperando a la siguiente persona. Yo me llamo Brenda. Esta es una experiencia que viví hace años en un lugar que era, teóricamente, el más seguro de todos. Mi propia casa, o mejor dicho, la casona familiar donde vivía en ese entonces. La estructura era de 2 pisos, y estaba tan dividida que en realidad funcionaba más como una vecindad interna. En las distintas secciones de la propiedad vivíamos tíos, primos y yo. Era un lugar ruidoso y caótico durante el día, lleno de vida, risas
y el constante sonido de varias familias coexistiendo. Mi rutina de trabajo era muy pesada, así que yo siempre regresaba tarde. Subía a la planta alta, donde estaba mi refugio, el cuarto más grande de toda la casa, ubicado al final de un pasillo largo y oscuro. Mientras que el primer piso siempre estaba lleno de bullicio y actividad, el segundo piso era, de noche, un lugar de aislamiento total. El pasillo que llevaba a mi cuarto estaba vacío, pues el resto de las habitaciones de ese piso se usaban únicamente para guardar trastos. Una vez que cruzabas la puerta de mi cuarto, quedabas completamente separado del resto de la familia. Mi cuarto era enorme, con techos altos y muebles antiguos que habían sido heredados de mis abuelos. El mueble dominante era un ropero de madera maciza y muy viejo. Lo más importante de ese ropero era que en una de sus puertas tenía un espejo de cuerpo completo empotrado, que reflejaba toda la habitación, desde la cama hasta la entrada. Yo no era supersticiosa, pero al apagar la luz, el reflejo del cuarto en penumbra me daba una sensación extraña. Esa noche en particular regresé exhausta de trabajar. Subí las escaleras y el silencio de mi pasillo me envolvió de inmediato. Me metí directamente a la cama. Apagué la luz y el espejo del ropero se veía como un vacío oscuro en la pared. Me dormí profundamente. Mi sueño era pesado. Pero el fenómeno no esperó a que yo despertara. Se filtró directamente en mi descanso. Mi mente comenzó a proyectar una pesadilla que, al principio, no tenía sentido. Era la imagen de una niña pequeña, de unos 7 u 8 años, parada en mi cuarto. No se movía, solo estaba allí, observándome en la oscuridad. El terror de la pesadilla me hizo sentir incómoda, y mi mente comenzó a luchar por salir de ese sueño, sabiendo intuitivamente que algo no estaba bien, y lo logré. Desperté de golpe, empapada en sudor, con una sensación de opresión en el pecho. Abrí los ojos en la oscuridad de mi cuarto, esperando que la pesadilla se disolviera. Pero entonces, mi corazón se detuvo al darme cuenta de la aterradora verdad. La niña seguía allí, parada en mi cuarto. Mi corazón estaba a punto de explotar en mi pecho, latiendo con un ritmo desesperado y errático. Abrí los ojos en la oscuridad de mi cuarto y la luz tenue que se colaba por la ventana era suficiente para dibujar siluetas. La silueta que vi, parada a los pies de mi cama, no era parte de un sueño. Ella estaba ahí. Era una niña pequeña, tal como la había visto en mi pesadilla, de unos 7 u 8 años, parada de frente a mí. Llevaba una especie de pijama blanca, que se veía un poco antigua. Me estaba observando en silencio. No se movía, no hacía ruido. Simplemente estaba fija, como una estatua. Yo quedé completamente paralizada. El miedo era tan intenso que me había robado el aliento y la capacidad de mover un solo músculo. Mi boca se abrió, pero el grito se quedó atrapado en mi garganta. Solo podía respirar superficialmente y sentir cómo el sudor frío me empapaba la espalda. Me senté lentamente en la cama. La niña siguió allí, observándome con una quietud que era profundamente anormal. Sus ojos eran 2 puntos oscuros en la penumbra, sin expresar ninguna emoción que yo pudiera descifrar. La niña finalmente rompió el silencio, no con un sonido, sino con un movimiento. Despacio, con una cadencia lenta y medida, se dio la vuelta y comenzó a caminar. Yo la seguí con la mirada, hipnotizada por el terror. Vi cómo se dirigía hacia el mueble más grande y oscuro de la habitación, el ropero de madera maciza con el espejo de cuerpo completo. Se detuvo justo frente al espejo. Me quedé sentada en la cama, mirándola de espaldas. Mi cerebro, en un intento desesperado por aferrarse a la lógica, se concentró en el reflejo. En el espejo se reflejaba mi figura, pálida, sentada en la cama, con los ojos llenos de pánico. El reflejo captaba la cama, los cojines, la esquina del escritorio. Era un reflejo perfecto de todo el cuarto. Todo, menos una cosa. Miré a la niña real que estaba de espaldas a mí, quieta, observando su propio reflejo en el cristal. Pero al mirar el espejo, el reflejo de la niña no estaba. El espejo mostraba la pared detrás de ella,
Mostraba la oscuridad del mueble. Mostraba el espacio vacío donde la niña debía estar. Solo se reflejaba mi figura y el fondo del cuarto. La niña estaba ahí, era tangible. Bloqueaba parte de mi visión del cuarto, pero el espejo confirmaba la aterradora verdad. No era un ser de carne y hueso. Era una presencia, una forma, pero no tenía sustancia para ser captada por el cristal. Esa simple, devastadora verdad rompió mi parálisis. No era un sueño, no era un intruso, era un fantasma, una niña muerta que me acababa de mostrar su naturaleza. El terror se liberó de mi pecho en un grito sordo, largo y agudo que resonó en el pasillo. Instintivamente, encendí la lámpara de la mesita de noche. La niña, al encenderse la luz, simplemente se desvaneció. No se fue caminando ni flotando. La luz la borró del lugar donde estaba parada, dejándome a solas con el espejo y mi figura reflejada, gritando histéricamente. El grito fue tan fuerte que despertó a toda la casona. En cuestión de segundos, escuché el ruido de puertas abriéndose abajo y el tropel de pasos subiendo por la escalera de madera. Mi familia venía corriendo, asustada, a ver qué me había pasado. Yo solo podía temblar y señalar el espejo vacío. Mi grito había sido tan desgarrador que en segundos, mi pasillo silencioso se llenó de vida y caos. Oí el tropel de pasos subiendo las escaleras de madera. Tíos y primos, preocupados, irrumpieron en mi habitación. Me encontraron sentada en la cama, sudando, con la lámpara encendida y el brazo extendido, apuntando frenéticamente al espejo del ropero. «Brenda, ¿qué pasó? ¿Te hicieron algo?», gritaban mis tíos. Yo intentaba hablar, intentaba describir la niña, el ropero, el vacío en el espejo, pero las palabras se me negaban. Solo podía temblar, señalando una y otra vez el lugar donde la niña se había desvanecido. Ellos no veían nada, por supuesto. Solo veían el espejo, reflejándolos a ellos mismos en sus pijamas y con caras de preocupación. Mis familiares no entendían. Me revisaron el cuarto por si se había metido alguien. Me preguntaron si había sido una pesadilla muy fea, si me había levantado y golpeado. Les dije, con la voz apenas un susurro roto, que no, que la había visto. Mi histeria era tan evidente que no me podían contradecir, pero no tenían una explicación. Esa noche, mi tía se quedó durmiendo en un sillón improvisado a mi lado, y yo me quedé despierta hasta el amanecer, mirando el espejo con la luz de la habitación encendida. A la mañana siguiente, el tema se trató con discreción. Todos en la casona fingieron que había sido un terrible ataque de nervios, pero yo sabía que mi vida en ese cuarto había cambiado para siempre. Fue cerca del mediodía que mi tío, el que vivía en el primer piso y al que yo había visto subir anoche, me pidió que habláramos a solas. Me llevó al patio, lejos del bullicio de la cocina. Su rostro estaba serio, pero en sus ojos había una extraña calma, como si él ya supiera la respuesta a mi terror. «Brenda, ¿qué fue lo que viste en realidad?», me preguntó, sin rodeos. Le conté todo, paso a paso, desde la pesadilla hasta el momento en que se dio la vuelta y vi que no tenía reflejo en el espejo. Al terminar de relatar, el tío solo asintió con una lentitud sombría. No hubo sorpresa ni escepticismo en su reacción. «Lo sé», me dijo finalmente, y sus palabras helaron mi sangre. «Yo sé quién es esa niña». Me explicó que, aunque yo era más joven y mis primos eran mayores que yo no conocía toda la historia de la casona familiar. Él se tomó un momento y respiró profundamente antes de confesar la verdad que había permanecido oculta para mí. «Ese cuarto donde estás, el más grande del segundo piso antes de que tú llegaras a vivir aquí, era de mi hermana pequeña. La niña de la pesadilla y el espejo era mi prima, hermana de mi tío, que había muerto hacía muchos años. Era mi tía, mi prima, mi familiar. Ella murió muy joven. Murió por una enfermedad muy dura y pasó sus últimos meses en esa cama. Ese cuarto era su refugio y su mundo». El tío me miró con una expresión de dolor profundo, no solo por la pérdida de su hermana, sino por haberme expuesto sin querer a su presencia.
Me confirmó que, después de su muerte, nadie había querido dormir en ese cuarto. Los juguetes de la niña habían permanecido allí por un tiempo, y él mismo había presenciado cómo, de vez en cuando, los objetos cambiaban de lugar o se escuchaba el sonido de una canica rodando. Ella no se ha ido de ahí, Brenda. Está ligada al cuarto, al ropero, al espejo. Es su espacio. La revelación fue un golpe doble. El fantasma no era un ser desconocido, sino parte de mi propia familia, una niña que había muerto en la habitación que yo ahora ocupaba. Ya no era un simple fenómeno paranormal, era una tragedia familiar con la que ahora estaba forzada a convivir. Después de que mi tío terminó de contarme la historia de su hermana, la niña que había muerto en mi cuarto, la revelación había pasado de ser un fenómeno aterrador a una tragedia familiar. El fantasma no era un ente maligno, sino el espíritu de mi prima. Ella no hace daño, Brenda, me dijo mi tío. Simplemente no sabe irse, está apegada a su cuarto. Me dio el consejo que él había aplicado por años. No le hagas caso, déjala tranquila. Me explicó que, si yo la confrontaba o le tenía miedo abiertamente, le daría la energía para que se manifestara más. Me aconsejó tratarla como si fuera una inquilina invisible. Para convencerme de que no era malintencionada, me contó pequeñas anécdotas de cuando la habitación estuvo vacía. A veces, las canicas rodaban solas en el suelo de madera. Es una niña, Brenda. Solo quiere jugar, pero por más que me aseguraba que era una presencia benigna, yo no podía borrar de mi mente la imagen que había roto mi cordura. La niña parada frente al espejo, y el espejo mostrando el vacío de su ausencia. Esa era la prueba irrefutable de que yo estaba tratando con algo que no pertenecía a mi mundo. Podría haberme mudado, pero la verdad era que necesitaba ese cuarto grande y aislado, y dejarlo significaba buscar otro lugar fuera de la seguridad, aunque relativa, de la casona familiar. Así que tomé la decisión de quedarme, pero no sin imponer una regla inquebrantable. Desde esa noche, y durante todo el tiempo que viví en esa casa, dormí con la luz de la mesita de noche encendida. El miedo nunca desapareció por completo, pero se transformó en una resignación tensa. Sabía que ella estaba allí. Sabía que en la oscuridad podía pararse de nuevo al pie de mi cama. Pero la luz era mi escudo. La luz le impedía manifestarse. Aprendí a vivir con la presencia de la niña, mi prima, en ese cuarto. A veces, al entrar, sentía un cambio de temperatura o el peso de una mirada. Me acostumbré a no mirar el espejo en la oscuridad. Ella ya no se manifestó de forma tan explícita como esa primera noche, pero el recuerdo de esa figura silenciosa y el horror del espejo sin reflejo se convirtieron en el miedo más persistente que he sentido. Fue una convivencia forzada con un fantasma familiar, y cada noche al encender la luz, agradecía que el tenue haz me separara del mundo donde mi prima aún jugaba, atada a su cuarto y a sus juguetes.